Esas naves que usted ve ahí son el juguete de Donald Trump para amenazar a medio mundo. Hace unas horas despegaron de Luisiana, Estados Unidos, y vienen para acá, hacia Irán. Hace unas horas Donald Trump anunció más castigos, y es que está desesperado al ver que Irán no se rinde a sus obsesiones. Irán juega fuerte las cartas nucleares. Denuncia que no puede ser que no goce de los beneficios del acuerdo nuclear y solo tenga limitaciones. Estados Unidos violó el acuerdo, Europa la cobarde del cuento y Rusia y China solo miran. Ya basta, dice Irán. Soy Roberto de la Madrid y esta noche las jugadas maestras de la crisis nuclear. Según el Pentágono, los 4 bombarderos enviados son para contrarrestar la amenaza de Irán para sus tropas del Comando Central. No solo lo militar, Trump anunció aún más sanciones. Impondrá castigos contra el hierro, el acero, el aluminio y el cobre de Irán. Pero Irán se defiende con inteligencia, a través del acuerdo nuclear. Denuncia la violación de Estados Unidos del pacto y la ineficacia de los otros firmantes. Por ello, el gobierno iraní anuncia la suspensión de 2 compromisos nucleares. Deja de vender agua pesada y ya no limitará sus reservas de uranio enriquecido, pero no indefinidamente, sino por un plazo de 60 días. جمهوری اسلامی ایران خروج از برجام رو در دستورکار قرار داده ولی به صورت مرحله به مرحله و آمادگی داره که در هر مرحله که طرف‌های مقابل به تعهدات خودشون پایبند شدن یا خواسته های ما را انجام دادن دوباره مرحله به مرحله برگرده سر جای قبلی خودش. بنابراین سیاست ما فرصت دادن به دیپلماسی و به کشورهای مقابل هست که قصورات خودشون در گذشته رو جبران بکنن. Esta advertencia va para los europeos, para que frenen la deriva autoritaria de Estados Unidos. Pero Europa prefiere inclinar la cabeza ante Washington, no cumplen su parte del trato y además rechazan el ultimátum de Irán. Instan a Teherán a cumplir al pie de la letra un acuerdo que no le trae ningún beneficio por culpa de Estados Unidos. We urge the Iranians to think very long and hard before they break that deal. It is in no one's interest. ¿Y qué pasa con China y Rusia? Irán también denunció la falta de iniciativa por parte de estos 2 países. En palabras, Moscú y Pekín se distancian de Estados Unidos por sus políticas hacia el acuerdo nuclear, pero tampoco se esfuerzan para contrarrestar la situación, posiblemente por los intereses entrelazados. Rusia, por negocios de $200.000 millones con la Unión Europea, que le dan un respiro frente a las sanciones de Estados Unidos. Y China, para proteger sus inversiones multimillonarias en países aliados y obedientes de Estados Unidos, como Arabia Saudí. Today, we are not facing the rise of anything like Nazism, but we are facing the spread of what's sometimes called ultra-nationalist reactionary international, trumpeted openly by its advocates, including Steve Bannon. Muchísimas gracias al equipo de Detrás de la Razón, muchísimas gracias a usted
Verdaderamente se ha armado un fenómeno increíble en la red. Gracias a todos esos youtubers por defender el programa y subir el programa por todos lados para que YouTube así no nos pueda censurar después de que nos clausuró 3 veces la cuenta Google y YouTube. Muchísimas gracias, y ya tenemos otra vez a los cientos de miles de seguidores repartidos entre todos los youtubers del mundo. Gracias. Vamos directamente con nuestros invitados. Esta noche tenemos a Juan Francisco Coloane, analista internacional allá en Chile, y Juan Antonio Aguilar, analista internacional en Madrid. Muchísimas gracias a los dos. Juan Francisco, comienzo contigo. En medio de toda la tensión, Donald Trump ahora además anuncia más sanciones contra Irán, contra el hierro, cobre, aluminio, el acero. ¿Cuál es tu reacción a todo esto? Es una reacción, la de Donald Trump, muy desesperada por recuperar hegemonía. Fundamentalmente él está con una estrategia, yo diría, de lo una hora o nunca, particularmente por el nivel de desorden global que existe respecto al derecho internacional. No voy a dar los ejemplos que demuestran que hay un gran desorden respecto al no respeto a la Carta de Naciones Unidas y el no respeto al derecho internacional. Entonces la tesis neoconservadora, bastante apoyada por el lobby sionista e Israel, Estados Unidos, es de la hora nunca y provocar rupturas de manera de ver cómo continúa el proceso político internacional. Trataron de hacer con Irak en 2003 y fracasaron. Libia no lo voy a mencionar porque es una tragedia inútil para la Alianza Transatlántica, inútil para el mundo, y ustedes ven cómo quedó Argelia. Siria es más delicado porque ahí hay una disputa hegemónica, geopolítica interesante, complicada, pero también fracasaron. No era lo de Libia, que es una tragedia prácticamente risible, porque no quedó en nada prácticamente el intento neoconservador de reestructurar esa zona. Ahora, que es el plato fuerte de la recuperación de hegemonía, el plato fuerte de Israel respecto a su amenaza, el plato fuerte también en el Medio Oriente. Bien. En cuanto a los poderes regionales. Entonces, esta reacción de Trump es una reacción estrictamente política, ni siquiera es militar, porque militarmente no puede hacer absolutamente nada. Además, se está contradiciendo en su propia plataforma inicial, cuando asume el poder o cuando es candidato, que él era partidario de una paridad nuclear. Ustedes se recordarán la entrevista famosa con 12 periodistas del New York Times en marzo del año en que es elegido. Es una entrevista muy importante donde se ve un Trump muy bien asesorado respecto a la paridad nuclear y respecto a una necesidad de que los países, ¿no es cierto?, tengan un equilibrio en materia de desarrollo nuclear y en materia de poderío bélico nuclear. Es decir, en Estados Unidos también hay una preocupación de por qué Israel tiene acceso a un poder bélico nuclear y el resto de los países de la región no lo tiene. Entonces, esa es una preocupación cierta. Entonces, esto de salir del pacto es una cuestión política, es una decisión política doméstica, fundamentalmente, más que internacional en el sentido de darle el favor a Israel. Sin embargo, el apoyo europeo va a ser muy feble, porque Europa depende de Irán, Europa depende de una relación buena con Rusia, Europa va a tener que depender, y depende de todas maneras, una relación favorable con pacífica con China. Entonces, esta es yo diría, una agresión muy demagógica de parte de Donald Trump, porque no va a tener ningún resultado específico práctico en función ni de su hegemonía, ni de detener el proceso de fortalecimiento del gobierno iraní en sus derechos y en sus principios fundamentales. Bien. Juan Antonio, Irán está jugando sus fichas, dio un ultimátum de 60 días y la Unión Europea contesta. En México diríamos que Europa está cantinfleando, en honor al cómico Cantinflas, no sé si te acuerdas, solo que Cantinflas lo hacía para divertir con comedia. ¿No está haciendo lo mismo Europa, mostrando total confusión o más bien cobardía al no mostrar una postura definida? Dice Europa, sí queremos vivo el acuerdo, pero amenazamos a Irán si lo rompe. A ver, por favor, Juan Antonio. Es cobardía. Sin duda alguna, es cobardía. Lamentablemente, el punto flaco de todo el tema del acuerdo es precisamente la Unión Europea y los países europeos.
porque bueno, es un acuerdo apoyado por Rusia y China, por ese equilibrio en el que tienen que ventilar sus temas económicos y los intereses geopolíticos. Es un acuerdo que en principio había apoyado a la administración norteamericana y en la que Europa estaba muy contenta porque ella iba a ser la beneficiaria económica de las inversiones en Irán. Y por lo tanto, de hecho, de palabra lo ha estado apoyando hasta el día de hoy. Pero en esa mesa de los 5+1, el punto flaco era Europa. Europa es una organización dirigida por una clase política cobarde, lacayuna. De hecho, yo lamento que incluso la dirigencia iraní haya pensado en algún momento que estos monigotes, que estos títeres iban a poder hacer frente en ningún caso a los Estados Unidos, pero en ningún momento, ni con Irán, ni con ninguna de las otras crisis que se vienen sufriendo, no ya desde la caída del muro de Berlín, incluso durante la Guerra Fría. Es decir, Estados Unidos impone a Europa sus condiciones. De hecho, una prueba palpable es que las más interesadas en mantener el acuerdo o el PAC con Irán son las grandes empresas europeas que pensaban realizar importantes inversiones en Irán. Y estas empresas, claro, se ven ahora en una situación muy delicada, porque si realizan esas inversiones van a ser sancionadas por los Estados Unidos, que se permite el lujo de sancionar no a Irán, a todo el mundo. Y si no, tienen que olvidarse de esas inversiones, con el coste económico de a futuros que eso significa. Pero como son unas empresas que están abandonadas por sus gobiernos, porque sus gobiernos son unos vendidos, porque la Unión Europea es una desgracia para Europa, pues es lo que tenemos. Bien. Juan Francisco, Irán dio 60 días de ultimátum para que la Unión Europea, sobre todo la Unión Europea, de esta que está hablando Juan Antonio, y también Rusia y China presionan a Estados Unidos a que vuelva al acuerdo nuclear o que por lo menos compensen el vacío de Estados Unidos. Dos preguntas. Si en un año todos los firmantes del acuerdo no pudieron hacer nada contra Estados Unidos, ¿podrán hacer algo en 60 días? Y dos, ¿qué pasará si llegados los 60 días Irán abandona otro punto del acuerdo nuclear? ¿Cómo reaccionaría el mundo y qué hará Irán? Por favor. Cualquiera de las dos situaciones, en base a la pregunta que haces, sí, no son tan desfavorables para Irán. Digamos, Irán tiene las cartas en su poder, las cartas importantes. ¿Por qué? Porque el desarrollo nuclear de Irán, apuntando en última instancia y estratégicamente a un poderío bélico, es lo que más duele a Occidente. Y eso es prácticamente indetenible, al menos se destruye Irán. Y eso ni Europa ni Estados Unidos lo van a hacer. Imposible que lo hagan. Y la segunda posibilidad de que Europa puede reaccionar, utilizando el concepto y el análisis del compañero español, yo pienso de que puede haber una reacción en 60 días. En 60 días pueden pasar muchas cosas, con Corea del Norte, con Venezuela, con Irán mismo. Pueden pasar cosas también con el tema del terrorismo que empieza a desplegar los wahhabis y los saudíes en el Asia. Puede haber una presión mayor, es decir, China no ha reaccionado, India tampoco ha reaccionado. Y esos son cuerpos pesados en la conducta internacional. Entonces yo pienso que estos 60 días están estudiados, es un ultimátum inteligente que da amplio espacio para negociaciones. Estados Unidos tiene que negociar. Ahora, 60 días se acerca el día de la elección y Trump maneja toda la política exterior en base a su reelección, lo que es como volver a la época de Maquiavelo, es decir, lo doméstico determina lo internacional. Es decir, me parece absurdo que una potencia tan importante como Estados Unidos esté desordenando el mapa mundial de una manera coyuntural, de una manera muy irresponsable, producto de esa influencia excesiva del lobby sionista, el lobby Israel en su política exterior, desordena el mapa mundial, desordena las posibilidades de negociación, pero pienso que ahora puede haber un sentido político en Estados Unidos, en la política doméstica, para empezar a alinear esa política exterior y volver al tratado. Hoy Nancy Pelosi bueno, pues está acusando a muchos, ¿no? Y los demócratas quieren hacerle impeachment. ¿Podría también caer Donald Trump, no? También. Es decir, aquí
la parte más vulnerable de Trump no es el tema del impeachment interno, del bloqueo a la información, a la investigación de la prensa rusa. Es decir, aquí puede haber un impeachment respecto a ruptura, digamos, a violación de la Carta de Naciones Unidas, violación de una serie de tratados que tienen que ver con la seguridad nacional. Es decir, él es responsable de la seguridad nacional. Bien. Y hay en la Constitución la potestad, la tiene el presidente de la República de Estados Unidos para, de alguna manera, sobredeterminar decisiones respecto a la seguridad nacional. Sin embargo, aquí hay un tema de seguridad nacional que es muy grave respecto al salir del acuerdo nuclear con Irán, salir del acuerdo nuclear con Rusia. Entonces, esto tiene que alinearse ante la elección. Bien. Porque imagínese usted, señor de Madrid, ¿cuál va a ser el debate de Trump con cualquier candidato demócrata respecto a estos temas internacionales? Es decir, prácticamente van a absorber toda la agenda. Irán, Rusia, Corea, China, Palestina, Israel, Arabia. Es decir, entonces yo creo que al final la reordenación doméstica de la política interna de Estados Unidos es esencial, y creo que las cartas están con Irán. Bien. En el sentido de que esa medida iraní de decir tit for tat, ustedes se salen del tratado, yo salgo del tratado, porque me están perjudicando en forma completa, no han cumplido, y Europa, como dice el amigo español, déjame ir con Juan Antonio, que también domésticamente tienen problemas. Europa no es final. Déjame ir con Juan Antonio. Ahí también hay que agregarle el Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos, que afecta a 6 millones de empleos en Estados Unidos, que también rompió el señor Donald Trump. Juan Antonio, a ver, al analizar la historia, incluida la confesión del presidente Obama, que las sanciones no funcionan tanto como un acuerdo, al ver a Donald Trump romper el acuerdo, al ver que Europa se hace de la vista gorda, entonces hay que hacer esta pregunta. ¿Realmente a Estados Unidos y a Europa le importa que Irán tenga armas nucleares? Pakistán las tiene, India las tiene, Israel las tiene. Más allá de las armas nucleares, yo te pregunto, ¿cuál es el verdadero punto? O, si no es algo más poderoso que las armas nucleares, que es no aceptar, por ejemplo, las reglas del imperialismo depredador. No sé, a ver, dime tú, Juan Antonio. Es decir, a ver, hay evidentemente aquí el punto principal es geopolítico, no es una cuestión de armas nucleares. Es decir, posiblemente para tener la hegemonía regional que Irán ahora mismo ya de hecho tiene, no le han hecho falta armas nucleares. Y eso lo sabe Estados Unidos. Es decir, no tiene ningún sentido el tema de montar todo esto simplemente por el hecho de desarrollar un armamento que ya tienen otros países, incluso fronterizos con Irán, ¿no? Como Pakistán, Irán. No, yo creo que no va por ahí. Es un problema geopolítico. Claro. Es un problema geopolítico porque Irán es el pivote geopolítico regional. Por ahí va a pasar, primero, todas las grandes inversiones de China, de la nueva ruta de la seda. Recordemos que hace muy poco tiempo se ha acordado con Irak y con Siria el establecimiento de una red ferrocarril que unifique hasta el Mediterráneo. Todo eso parte del mismo cuadro geopolítico. Claro, esto va en detrimento ¿de quién? De los otros poderes regionales, que son fundamentalmente Arabia Saudita y las petromonarquías aliadas de Riad y Israel. Trump se encuentra con un atolladero. Y es que, por un lado, como dice el compañero de Chile, tiene que resolver su reelección y, por lo tanto, tiene que hacer algo al interior para volver a ganarse los votos y, además, distraer a todas esas sectas neoconcisionistas que apoyadas, además, en el complejo militar industrial, le exigen y le piden el mantenimiento de la hegemonía, el mantenimiento del expansionismo militar. Y, claro, eso no está funcionando. Siria ha sido un fracaso para ellos, una derrota. Venezuela está siendo un fracaso. Pero saben también que con Irán tienen grandes posibilidades de fracasar. Por eso van a amagar y no dar. ¿Por qué pueden amagar? Pues por la cobardía de la Unión Europea. Porque saben que no van a atreverse. Porque las sanciones de Estados Unidos, si son pasadas por alto por la Unión Europea, y las empresas europeas, junto a las chinas y rusas, empiezan a invertir. Si se pone en funcionamiento el sistema INTES de pagos bancarios internacionales a través de la Unión Europea para evadir
la dependencia del dólar y de las sanciones norteamericanas, está todo resuelto. Pero para eso Europa tiene que atreverse. Y no se va a atrever. ¿Qué le queda a Irán? Pues efectivamente jugar una carta psicológica muy buena, 60 días. 60 días en las cuales la Unión Europea se va entre la espada y la pared, a ver qué hace. 60 días que tiene que dar tiempo a que tanto China como Rusia puedan mover, son potencias muy grandes y tienen que mover muchas piezas en su equilibrio. Bien. Y 60 días que acercan más a Trump al momento de que comienzan las primarias y esos procesos tan largos y complejos de la reelección en los Estados Unidos. Por lo tanto, el tiempo corre a favor de Teherán. Lógicamente, nunca estamos salvados de que la locura en Washington, en esa especie de manicomio en el que se ha convertido la Casa Blanca, no acabe provocando alguna situación dramática, pero es dudoso. Mire, fijémonos lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Venezuela, ¿no? Yo creo que en ese sentido el tiempo corre a su favor. Yo creo que Teherán hace bien en plantear estas cosas. No puede seguir así. Esto es una burla. Un año sin hacer nada. Un año la Unión Europea para poner en funcionamiento un sistema de pagos bancarios. Un año para que cumplan algo. Es que no han cumplido nada. Entonces, es decir, yo creo que llega el momento en que cualquier Estado soberano, por un mínimo principio de dignidad, más allá del articulado del pacto, ¿no?, y del acuerdo, el mínimo de dignidad ya es decir, bueno, ya está bien, basta ya. Es decir, Irán sabe perfectamente que China sigue dependiendo mucho de su combustible, por lo tanto mantendrá esas relaciones, la ruta de la seda va a pasar por ahí, tiene que mantener esas relaciones, por cuestiones de defensa en todo el tema de la guerra de Siria y en Irak, y va a tener el apoyo ruso. Pero hace falta ese empujón que haga evidente que se ha hecho un pacto para algo. Es decir, de que se está tratando con personas serias, con caballeros y no con una banda de personajes, de personajillos y de individuos que tienen muy poco valor personal y además son una ofensa a sus propios pueblos, como son los dirigentes europeos. Déjame ir con Juan Francisco. A ver, Juan Francisco, Juan Antonio tocó algo muy importante, el comercio fuera del dólar, y curiosamente Libia, Irak, Siria, Irán, pues se les ha ocurrido o han tenido esa iniciativa de pues alejarse de las órdenes del sistema financiero mundial, y mira, pues entonces ahí está el resultado. Con todo eso yo te pregunto, ¿no está claro que los poderes que gobiernan el mundo, representados por los grandes capitales, no por los gobiernos, sino por los grandes capitales, están sobre los mismos gobiernos del mundo? Lo pregunto por lo siguiente. Mira, el presidente de Irán no solo criticó a Europa, sino a todos los firmantes, es decir, a Rusia y a China. ¿Por qué Rusia y China no hicieron nada o no pudieron, te pregunto? ¿O es que Rusia no iba a exponer un comercio de 200.000 millones de dólares con la Unión Europea, donde se aplican las sanciones de Estados Unidos, además que a Rusia le conviene que suban los precios del petróleo, y China no va a exponer a sus principales fuentes de petróleo, una de ellas el enemigo de Irán, Arabia Saudí? Más bien China ahora está invirtiendo miles de millones de dólares en Arabia Saudí, el rival. Dame tu análisis de todo esto. Porque el sistema económico a nivel macro se fragmentó de una manera tal respecto a la orden política. El sistema económico de las transnacionales, de los grandes capitales, de las corporaciones transnacionales, está actuando de una forma muy autónoma y desprendiéndose del poder político, que en el fondo son los estados. El único aliado que tienen las transnacionales importante desde el punto de vista político no es un determinado partido político, es un estado con hegemonía. Hablemos de Francia, Inglaterra, Alemania, China, Rusia, India. Entonces, la posición de Irán es bastante ventajosa, porque el hecho de que Rusia y China no puedan de alguna manera deshacerse de la presión que ejerce Saudi Arabia respecto al petróleo, respecto a la energía, digamos en el caso de China y Rusia, es porque efectivamente esos lazos económicos, ¿no es cierto?, todavía tienen cierta dependencia política. Ahora, en el caso de Rusia y de China, es mejor tener a Arabia Saudita conversando, negociando, que alejado. Es decir, Arabia Saudita no puede irse completamente fuera del circuito de influencia de China y de Rusia. Entonces Irán puede verse afectado de esa manera, pero también es una medida inteligente de Rusia y de China de no dejar todo el espacio a su disposición de Estados Unidos respecto al control de Arabia Saudita, porque también mantener un plano de negociaciones comercial y económicas con Arabia Saudita es tenerlo de alguna manera controlado políticamente,
al margen de las transnacionales. No nos olvidemos que las transnacionales, de las 20 más importantes del mundo, 12 son de la Alianza Transatlántica, sino 13, apenas hay 2 de China y una o dos de Rusia. El resto del gran capital que fluye a nivel global, el 80%, son los datos de la UNTA en Ginebra, son de las 12, 13 transnacionales más gravitantes que pertenecen a la Alianza Transatlántica en términos de bandera, digamos. Gracias Juan Francisco, y da temor, como dices, porque no sea que Washington se vaya a pasar a Pekín, porque hemos visto ahí a China muy amigo de Arabia Saudí y de Israel, ya están haciendo inversiones. Gracias, abrazos a los dos. Buenas noches. Me puse a sumar cantidades y encontré algo muy interesante. Mire, solo estudié 10 compañías, solo a 10 compañías, muy poquitas. No estudié muchas, solo 10 compañías petroleras, las principales, y empecé a sumar los millones de dólares que manejan. Resulta que solo 10 compañías petroleras en el mundo manejan más de 2.500.000 millones de dólares. Esto no es mucho, es muchísimo dinero. Si estas 10 compañías fueran un país, serían el 4º país más poderoso del mundo, el 4º país más rico y con más dinero en el planeta, más poderoso que el Reino Unido. Solo 10 compañías. Pregunta, ¿qué gobierno, qué ley internacional, qué político, qué senador, qué ejército puede controlar los caprichos y negocios de una riqueza tan grande? Atrás de Donald Trump y de muchos presidentes del mundo, incluso de los que usted menos se imagina, están ellos. No es conspiración, solo haga cuentas y vea de quién es el dinero. Y cuando usted es dueño del dinero, sería tonto que no mandara, ¿no? Buenas noches.